¿Cuántas veces hemos mirado por la ventanilla del coche o del tren y hemos visto ese mosaico de colores y formas que llamamos simplemente el campo? Parece algo sencillo, ¿verdad? Pues en realidad ese paisaje es un lienzo súper complejo, lleno de historias y moldeado por fuerzas muy poderosas. Y hoy, precisamente, vamos a aprender a leerlo, vamos a decodificarlo. Para empezar, lo más fácil es ponerlo en contraste con lo que conocemos mejor, la ciudad. Y la diferencia, es radical. Donde la ciudad es un hervidero de gente y servicios, el espacio rural se define por todo lo contrario. Poca población, un entorno natural que lo domina absolutamente todo y una economía que gira alrededor de una idea clave, el sector primario. Y ojo, porque este sector primario es la base de todo, ¿eh? No es solo plantar y recoger, ¿eh? Abarca cualquier actividad que extrae recursos directamente de la naturaleza. Piensa en la agricultura, sí, pero también en la ganadería, la pesca o incluso la minería. Es el verdadero cimiento, tanto económico como cultural, sobre el que se construye toda la vida en el campo. Bien, pues este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero vamos a entender qué es exactamente un espacio rural. Luego veremos cómo se organiza la gente en él. Después descubriremos las dos grandes fuerzas que lo moldean. Haremos zoom para analizar sus piezas más pequeñas y al final aplicaremos todo eso a paisajes del mundo real. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio. Aparte de que viva poca gente, ¿qué es lo que de verdad define un espacio rural? Pues la respuesta está en cómo se asienta la población sobre el territorio. La palabra clave aquí es poblamiento. No se trata solo de dónde está la gente, sino del patrón, del dibujo que forman sus casas en el paisaje. Es de hecho una de las primeras pistas que vemos y que nos ayuda a entender cómo se estructura una zona rural. Y básicamente hay tres grandes patrones. El concentrado, que es el típico pueblo de toda la vida, con las casas juntitas. Luego está el disperso, con caseríos, cortijos o masías salpicando todo el terreno. Y por último, el intercalar, que es una mezcla de los dos, como una solución intermedia. Un pueblo principal, pero con casitas y aldeas sueltas por los alrededores. Vale, pero ni el tipo de pueblo ni el paisaje que lo rodea aparecen de la nada. Son el resultado de una especie de diálogo, casi de una tensión, entre dos grandes escultores que le dan forma a la tierra. Vamos a ver quiénes son. El primer escultor, y el más importante, es la propia naturaleza. Es la que pone las condiciones de partida, las reglas del juego que, por mucho que queramos, no podemos ignorar. Estos tres elementos naturales lo definen casi todo. El clima es sin duda el más decisivo de todos. El relieve puede hacer que una ladera sea genial para las cabras, pero imposible para plantar trigo. Y el suelo, un suelo fértil, como el de un valle, es un auténtico tesoro que lo condiciona todo. Pero claro, la naturaleza no tiene la última palabra. Aquí es donde entra en escena el segundo escultor, el ser humano. Con sus necesidades, su historia y su tecnología, responde, se adapta y, sobre todo, transforma ese lienzo natural. Y el ser humano maneja dos herramientas que son potentísimas. Primero, la presión demográfica. Si hay que alimentar a más gente, hay que exprimir más la tierra. No queda otra. Y segundo, la tecnología. La agrotecnología moderna es capaz de hacer auténticas virguerías, como convertir desiertos en zonas productivas con regadíos avanzados. Puede transformar un paisaje de una forma radical. Muy bien, ya conocemos a los dos escultores. Ahora vamos a sacar la lupa, a acercarnos, para ver cómo sus herramientas le dan forma al terreno, cómo se ven en la unidad más básica del paisaje, las parcelas de cultivo. Es que una parcela no es solo un trozo de tierra. Para entenderla de verdad hay que hacerse varias preguntas. ¿Es un minifundio para que coma una familia o un latifundio enorme para vender en el mercado? ¿Se explota de forma intensiva sacándole el máximo jugo o extensiva? Y la pregunta del millón, sobre todo en sitios como España. ¿Depende de que llueva o tiene riego artificial? Cada una de estas respuestas dibuja un paisaje completamente diferente. Y a veces, la combinación de todos estos factores nos lleva a esto. Al monocultivo. Esta cita lo clava. Cualquiera que haya conducido por el interior de Andalucía sabe perfectamente de lo que hablamos, ese mar de olivos que se pierde en el horizonte. Es un paisaje sobrecogedor y está moldeado al 100% por la mano del lumbre. Vale, ahora que tenemos todas estas herramientas para analizar, es hora de alejar el zoom otra vez. Vamos a ver cómo todo esto se aplica en el mundo real, fijándonos en las diferencias brutales que hay a escala global y también en la diversidad que puede haber dentro de un mismo sitio. Si miramos el mundo, el contraste es abrumador. Por un lado, tenemos la agricultura de los países desarrollados, súper tecnificada, orientada a un mercado global y a menudo apoyada por unas subvenciones enormes que deciden qué se planta y a qué precio nos llega. Y por otro, la de muchos países en desarrollo, que sigue siendo para sobrevivir, para el autoconsumo, con muchísima mano de obra y técnicas más tradicionales. Son dos mundos, dos realidades económicas y, por supuesto, dos paisajes completamente distintos.
Pero cuidado, porque hay una excepción muy importante a esta regla. En medio de esos paisajes de subsistencia, de repente te encuentras con plantaciones gigantes y supermodernas. Suelen ser de multinacionales y producen para exportar a los países ricos. Son como islas de agricultura industrial en un mar de agricultura tradicional. Y si aterrizamos en un sitio concreto como Andalucía, la diversidad es increíble. No existe un solo paisaje andaluz, hay varios. Tenemos los de montaña con su ganadería y sus bosques, las grandes campiñas del Guadalquivir dominadas por el olivar y el cereal, y luego está la costa, que es un mundo aparte, totalmente transformado. Es que en la costa ha aparecido un cultivo nuevo que ha arrasado con el paisaje rural tradicional, el turismo. Los hoteles y los apartamentos han ocupado el sitio de las antiguas huertas, creando un paisaje híbrido donde lo rural casi ha desaparecido bajo el peso del ladrillo. Y este fenómeno no solo pasa en la costa, alrededor de las grandes ciudades, las zonas rurales de alrededor, las que llamamos periurbanas, están sufriendo una presión muy parecida. Se están convirtiendo en zonas para construir casas nuevas, en ciudades dormitorio, y así la frontera entre lo que es ciudad y lo que es campo se va difuminando cada vez más. Bueno, hemos aprendido a leer el paisaje, a identificar a sus dos grandes escultores, la naturaleza y el ser humano. Y hemos visto cómo nuevas fuerzas, como el turismo o la expansión de las ciudades, están redibujando sus límites por completo. Todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. A medida que nuestro mundo sigue cambiando y urbanizándose, ¿cuál va a ser el futuro de este lienzo rural que hoy, por fin, hemos empezado a decodificar?